La vida humana es sagrada porque desde su comienzo es Dios quien la crea. Solo Dios es Señor y dueño de la vida, desde que empieza hasta que termina. Asimismo, hay que ver la vida como un regalo de Dios y saber que solo Él y nadie más decide cuándo empieza y cuándo termina. Si aún no has escuchado los 4 mandamientos anteriores de la ley de Dios, al final de este video los encontrarás. Y recuerda dejar tus intenciones en los comentarios. Oraremos por ti. En el Génesis hay un episodio muy triste y doloroso, la historia de Caín y Abel. Ambos hermanos ofrecían sacrificios, pero Caín ofrecía lo peor cuando Abel ofrecía a Dios los mejores corderos del rebaño. Por eso el humo del sacrificio de Caín no subía al cielo, mientras que el de Abel era agradable a Dios y subía derechito hacia el cielo. Caín sintió envidia de su hermano, le invitó a pasear por el campo y con una quijada de asno lo mató. Dios le echó en cara su delito y maldijo a Caín por haber derramado la sangre de un hombre inocente. La sangre inocente grita venganza ante Dios, y Caín anduvo errante durante el resto de su vida, lleno de remordimientos. El 5.º mandamiento no solo ordena no matar, también prohíbe dar las riñas, golpes, envidias, etc. Y sobre todo manda el respeto y cuidado exquisito de la vida humana, que es don de Dios. 5.º mandamiento de la ley de Dios: no matar. Solo Dios es dueño y Señor de la vida. La vida humana es sagrada. Desde el comienzo es fruto de la acción creadora de Dios y siempre mantiene esa especial relación con el Creador, origen y término de nuestra existencia. Solo Dios es Señor de la vida, desde el principio hasta el fin. El hombre no es más que administrador y debe cuidar de la vida propia y la de sus semejantes. ¿Qué nos enseña el 5.º mandamiento? No matarás. Respetar la vida humana, desde su origen en el seno de la madre hasta su final, porque toda vida es un don de Dios, recibida a través de nuestros padres. Deberes del 5.º mandamiento con uno mismo. Amor y respeto de sí mismo. Hemos de querernos a nosotros mismos de manera ordenada, sin egoísmos ni soberbia. Usar bien de los talentos. Dios ha dado a cada hombre talentos y capacidades, tanto naturales como sobrenaturales. En el plano natural está la inteligencia, la voluntad que hemos de desarrollar, adquiriendo los conocimientos de que seamos capaces y formando la voluntad para alcanzar el señorío de nosotros mismos y una personalidad capaz de grandes empresas. La pereza es el pecado que se opone a que los talentos fructifiquen. En el aspecto sobrenatural tenemos la gracia santificante, junto con los dones que la acompañan. Hemos de corresponder generosamente porque al final de la vida se nos pedirá cuenta de cómo hemos aprovechado las gracias recibidas. Amor y respeto del cuerpo. El cuerpo es el instrumento que Dios nos ha dado y santificado. Un día resucitará lleno de gloria. Por eso hemos de respetarlo y cuidarlo. Alimento, limpieza, deporte, evitando los excesos que pueden dañar la salud. Está claro que hemos de amarlo de manera ordenada, ya que hay cosas más importantes. El cuidado de la vida espiritual. Es importante cuidar del cuerpo, pero lo es más cuidar de la vida del alma, para que la gracia vaya creciendo en nosotros. Se crece conociendo mejor la doctrina cristiana. En el catecismo, para poder cumplirla, confesando y comulgando con frecuencia, tratando a Jesús en el sagrario, haciendo pequeños sacrificios, etc.
La vida de la gracia en el alma se pierde, se mata por el pecado mortal, que es como un suicidio. Aunque gracias a la misericordia de Dios existe el remedio, que es el sacramento de la penitencia, que permite recuperar la vida sobrenatural. También tenemos los deberes del quinto mandamiento con los demás. El respeto a la vida ajena. La misma razón que obliga a respetar la vida propia, exige el respeto de la vida ajena. Cada hombre es criatura de Dios, de quien recibimos la vida y solo Él es dueño. Este derecho a la vida es conculcado en el homicidio y el aborto, que son crímenes horrendos contra Dios y contra el hombre. Dios es siempre el autor de la vida, también de la vida de animales y plantas, y no se les puede matar a no ser porque son útiles y necesarios para alimentarnos, pero sin ensañarse, causando dolor inútil o martirizándolos. El respeto a la convivencia. El quinto mandamiento prohíbe no solo matar, sino todo lo que va en contra de los demás. El odio, la envidia, la enemistad, las discordias, las riñas, venganzas, peleas, desearle mal a alguien, alegrarnos con las cosas malas que le suceden a los demás, con los sufrimientos de los demás, insultar a los demás. El Evangelio proclama bienaventurados a los amantes de la paz, y una manifestación de ese espíritu será rezar para que no haya guerra entre los hombres. El cristiano tiene que perdonar de corazón las injurias que se le hacen, no 7 veces, sino 70 veces 7, es decir, siempre. Igualmente ha de saber pedir perdón de las ofensas que él pueda hacer a los demás. No es ninguna humillación, sino demostrar con obras que se tiene un corazón grande. El pecado de escándalo. Por atentar contra el bien espiritual del prójimo, el escándalo es un pecado contra el quinto mandamiento. Escándalo es toda palabra, obra u omisión que incita a otros a pecar. Malas conversaciones, blasfemar, enseñar fotos o libros inconvenientes, o sea que atentan contra la pureza, utilizar vestidos indecorosos, no ir a misa, etc. Estos ejemplos provocan el pecado en quien los observa o padece. Y por eso dijo Jesús refiriéndose al que comete escándalo: más le valiera que atándole una rueda de molino al cuello, le arrojasen al fondo del mar. Hemos de huir de los que enseñan o empujan a pecar haciendo el oficio del demonio. Y si hubiéramos cometido este pecado, hay que pedir perdón y reparar el daño. Y por último, ayudar a los demás en sus necesidades. Para vivir el sentido positivo del quinto mandamiento, hay que querer al prójimo ayudándole, con el ejemplo y con la palabra, ayudándole a resolver sus necesidades, tanto materiales como espirituales. Las obras de misericordia recuerdan cuáles son las principales necesidades y en socorrerlas podremos demostrar la verdad de nuestro amor al prójimo. Rápidamente entonces, los principales pecados contra este quinto mandamiento. Si alguno de los que nos están escuchando han cometido este pecado, pues es hora de que asistan al sacramento de la reconciliación. El Señor es infinitamente misericordioso. Los principales pecados contra este mandamiento son el aborto, el homicidio, el suicidio, los insultos, las peleas, el odio, la ira, los deseos de venganza, las heridas, la embriaguez, las drogas alucinógenas, ojo, consumirlas, producirlas y o distribuirlas, el no cuidar la salud,
fumar demasiado, maldecir a otros, el mal ejemplo, el secuestro, el terrorismo, el exceso de velocidad que pone en peligro la propia vida y la de los otros, la eutanasia y el escándalo. También las drogas, el cigarrillo excesivo y la embriaguez van en contra del quinto mandamiento porque hacen daño a la salud del cuerpo y esclavizan a la persona, ya que forman costumbre. El escándalo es hacer o decir algo malo que da ocasión a otros para caer en pecado. Por ejemplo, usar un vocabulario grosero, enseñar a robar, cometer pecados graves, prestar o regalar material pornográfico o enseñar material pornográfico y enseñar a otros vicios y malas costumbres por medio del mal ejemplo. Hay un tema en este quinto mandamiento que es sobre si es pecado o no la legítima defensa. De eso vamos a hablar un poquito. La Biblia no da ninguna instrucción global sobre la defensa propia. Pareciera que algunos pasajes de la Biblia hablan del pueblo de Dios siendo pacifista. Sin embargo, también hay otros pasajes que aprueban la defensa propia. ¿En qué casos la defensa personal es apropiada? El uso adecuado de la defensa propia tiene que ver con sabiduría, entendimiento y cautela. En Lucas 22:36, Jesús dice a sus discípulos: el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Jesús sabía que ahora era el momento en que sus seguidores estarían amenazados y defendió el derecho que ellos tenían de defenderse. Poco tiempo después, Jesús es arrestado y Pedro, tomando una espada, corta la oreja de alguien. Jesús reprende a Pedro porque lo hizo. ¿Por qué? En su afán por defender al Señor, Pedro estaba obstaculizando la voluntad de Dios. En muchas oportunidades Jesús había dicho a sus discípulos que él iba a ser arrestado, iba a ser sometido a juicio y morir. En otras palabras, Pedro actuó imprudentemente en esta situación. Por eso debemos tener la sabiduría acerca de cuándo luchar y cuándo no. En el Éxodo 22 da algunas pistas acerca de la actitud de Dios hacia la defensa propia. Dice: si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. Dos principios básicos que se enseñan en este texto son el derecho a la propiedad privada y el derecho a defender esa propiedad. Sin embargo, el pleno ejercicio del derecho a la legítima defensa depende de la situación. Nadie debería ser demasiado ligero para utilizar la fuerza letal contra otra persona, incluso con alguien que tenga la intención de hacer daño. Si alguien es asaltado por un ladrón en medio de la noche y en la confusión del momento muere el aparente ladrón, la ley no culpaba al dueño de la casa por el asesinato. Sin embargo, si el ladrón era capturado en la casa durante el día, cuando era poco probable que el propietario se despertara de su sueño, entonces la ley prohibía que se matara al ladrón. Básicamente, la ley decía que los propietarios no debían ser ligeros para matar o atacar a los ladrones en su casa. Ambas situaciones se podrían considerar defensa propia, pero se esperaba que la fuerza letal fuera el último recurso, utilizada solo en el caso de un ataque sorpresa, en un aterrador escenario donde probablemente el propietario estaba confundido y desorientado. En el caso de un ataque de noche, la ley concedía al propietario el beneficio de la duda que, aparte de la oscuridad y la confusión del ataque,
él no podía intencionalmente usar la fuerza letal contra un ladrón. Incluso en el caso de defensa propia contra un ladrón, se esperaba que una persona piadosa intentara frenar al agresor en lugar de recurrir de inmediato a su muerte. El mandamiento de Jesús de poner la otra mejilla tiene que ver con nuestra respuesta a los desaires y ofensas personales. Algunas situaciones pueden exigir legítima defensa, pero no represalias de la misma manera. El contexto del mandamiento de Jesús es su enseñanza contra la idea de ojo por ojo y diente por diente. Nuestra defensa propia no es una reacción vengativa a un delito. De hecho, muchos delitos simplemente pueden ser asimilados en tolerancia y el amor. En conclusión, la Biblia nunca prohíbe la legítima defensa. Y a los creyentes se le permite defenderse a sí mismos y a sus familias. Pero el hecho de que estamos autorizados a defendernos no significa necesariamente que debemos hacerlo en cada situación. Conocer el corazón de Dios a través de la lectura de su palabra y confiar en la sabiduría que viene de lo alto nos ayudará a saber cómo responder mejor en situaciones que podríamos exigir defensa propia. Y con esto terminamos nuestro quinto mandamiento de la ley de Dios. Recuerda que para que YouTube te avise que hemos subido contenido, debes suscribirte a nuestro canal y tocar la campanita. También ayúdanos a evangelizar compartiendo este programa. Que Jesús, María y José te bendiga.